Hola a todos, mi nombre es Elena Gómez. Bienvenidos a NemoMed, un espacio donde comparto herramientas para ayudar a los estudiantes de medicina. En el día de hoy vamos a ver una mnemotecnia que se llama NEPOCA. Siempre que hacemos la historia clínica, arrancamos por la ficha patronímica del paciente. Y en esa ficha patronímica debe colocarse todos los datos que identifican al paciente. Para recordar cuáles son los ítems que tenemos que interrogar y para que no se nos olviden, usamos la mnemotecnia NEPOCA. Con esa mnemotecnia podemos recordar el orden de las cosas que tenemos que interrogar para ayudarnos a no olvidarlas, justamente. La N es de nombre, la E de edad, la P de procedencia, O de ocupación, C con quién vino y A de acceso a los servicios de salud. Cuando preguntamos el nombre, siempre que le preguntamos al paciente cómo se llama, recordar que siempre tenemos que ser muy cuidadosos en el registro, colocar el nombre y el apellido. Si tiene más de un nombre y un apellido, debemos colocar lo más completo posible, porque muchas veces puede pasar que tengamos pacientes con nombres muy parecidos o nombres muy comunes, como Juan Pérez, por ejemplo, y tengamos dos Juan Pérez. Entonces, si uno de los Juan tiene además un segundo nombre, puede ayudarnos a no causar confusiones, ¿no? Entonces, cuanto más completa esa información, mejor. Si atendemos al paciente en un ambiente más relajado, por ejemplo, una policlínica, primer nivel de atención, donde además nos interesa generar una relación de confianza con el paciente, que esto es más difícil de hacerlo en una emergencia, por ejemplo, ¿no? Podemos hacerle la siguiente pregunta: ¿cómo le gusta que lo llamen? Esa es una pregunta que se hace porque se puede anotar al lado del nombre de la información. ¿Le gusta que le digan? No, puede ser una persona que, por ejemplo, José Pérez le gusta que le digan Pepe, por ejemplo. Anotas allí que le gusta que lo llamen de ese nombre. O si es una persona que a veces su identidad sexual es distinta a su sexo biológico, la persona te puede decir que le gusta que se llame por otro nombre. Y bueno, eso se anota allí y ayuda a poder tener una mejor relación de confianza con el paciente y te puede ayudar a un vínculo más fácil, ¿no? A que ganes confianza y te puedan contar más cosas que necesitas saber, ¿no? A la relación médico-paciente. En cuanto a la edad, recordar que es un dato importantísimo, ¿no? Si es adulto, vamos a poner la edad en años. Si estamos en pediatría, por ejemplo, importa también los meses o los días, si es un recién nacido, por ejemplo. La procedencia, en esto importa saber dónde vive actualmente, pero también importa saber dónde vivió la mayor parte de su vida el paciente. Por ejemplo, un paciente que ahora vive en la ciudad, pero puede tener la enfermedad de Chagas, por ejemplo, porque vivió muchos años en su infancia en un rancho de barro en el campo. Entonces esa información nosotros tenemos que tenerla, ¿no? Preguntarle si siempre vivió donde vive o si se vivió mucho tiempo en otro lado, y saber un poquito más, indagar un poco más acerca de eso para colocarlo también. Es importante ese dato en la historia clínica. La ocupación, la actual y también la que realizaba antes, si es jubilado, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad laboral que haya podido tener ese paciente, es importante saber a qué se dedicó durante toda su vida, ¿no? Si actualmente trabaja, ¿no? También sirve indagar si siempre se dedicó a eso, antes trabajó en algo diferente. Y, por ejemplo, una persona que ahora trabaja levantando peso y viene con un dolor lumbar, ese dato podría hacerte útil. Si trabajó mucho tiempo expuesto a determinadas sustancias, también puede ser útil para poder acercarte al diagnóstico. Entonces, recordar siempre que cada paciente es individual y que una historia de vida nunca es igual a otra. Usamos conocimientos generales, pero los aplicamos a personas individuales, ¿no? Y en esto está un poco el trabajo artesanal de la medicina. Después, con quién vino, con quién vive, con quién vino también. Es importante saber esa información, ¿no? Porque nosotros vamos a tener que pasar una información del paciente según si está internado, por ejemplo. Vamos a tener que tener un referente para a quién informar, ¿no? Y el acceso a los servicios de salud. Nos importa mucho saber si el paciente puede acceder fácilmente a los servicios de salud. O, por ejemplo, si estamos en capital y es un paciente del interior, nos interesa mucho saber cuánto le lleva a llegar y todo ese tipo de información para saber a qué atenerse a la hora de enviarle estudios o a la hora de una reconsulta. Toda esa información va en la ficha patronímica del paciente y espero que les haya sido útil esta mnemotecnia para ayudarlos a recordar. Nos vemos la próxima.